Muy buenas noches, mi nombre es Aida Celina Ruiz Ojeda y mi ponencia está titulada como Estrategias Pedagógicas de Memoria y de Diálogo como Alternativa para la Desnormalización de la Violencia. La historia de Colombia muestra en sus huellas que la resolución del conflicto por medio de la violencia ha traído consecuencias catastróficas en el desarrollo económico, político y social del país. Conocer la historia de la guerra permite saber por qué el país ha tenido tantos problemas económicos, por qué es tan inestable políticamente, por qué después de tantos años encontramos familias que piden saber qué pasó con sus familiares, nos permite evidenciar a nivel general las consecuencias de la violencia. Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de si es necesaria la violencia para la resolución de conflictos. Eh, ¿Qué pasa? Que debido a situaciones de guerra se han ido normalizando actos violentos en el diario vivir, representando esto ya un impacto cultural. Y este impacto cultural es la imposición del más fuerte. La promoción para la construcción de paz que propongo en esta ponencia y también memorias de conflicto para la no repetición de una historia de violencia, tener como objetivo buscar mecanismos que permitan mejorar el ambiente social a partir de ejercicios pedagógicos, desde las instituciones educativas hasta el trabajo en comunidad. Lo que se pretende aquí entonces es lograr un entramado siendo la escuela eh, la oportunidad para poder ofrecer herramientas pedagógicas que ayuden a la familia, ayuden a la parte educativa y de esto pues obviamente difundirlo a la comunidad para lograr crear todo un proceso de construcción de paz. Veamos las cifras referentes a los actos violentos. Del conjunto, cito, del conjunto de muertes violentas ocurridas en el país entre 1958 y 2012, solamente hasta 2012, eso significa que una gran cantidad de víctimas de la violencia han quedado por fuera de este número, ¿sí? Pero vamos hasta el 2012, por lo menos 220.000 tienen su origen en el conflicto armado y de estas el 80% pues son civiles que no tienen nada que ver con el conflicto. Entonces, fíjense que es un número bastante alto. Esta información es tomada del Centro Nacional de Memoria Histórica del libro Basta Ya, la página 12. La violencia, vemos que esta magnitud, esta cantidad de gente, de civiles, que no tienen una acción directa con la guerra, han sufrido la violencia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos deducir ahí? ¿Será que nos ha traído el ejercicio de la guerra nos ha traído bien eh, a nivel general? Vemos con esto también algo muy importante. La violencia es una construcción de un entramado sociocultural. O se fortalece o se va opacando, ¿sí? Entonces, en la medida en que se apoye la violencia como un proceso en el que se resuelve el conflicto a través de ella, pues evidentemente se va a seguir fortaleciendo y vamos a seguir teniendo estas prácticas de guerra que el país ha sufrido y por el cual pues obviamente estamos afectados social, económica y políticamente, ¿sí? Cada individuo crece siendo un ser social y esta sociedad influencia su formación en cuanto a que ha sido su cuna. Se debe entender que
como sea su constructo social, moral y político, también serán las bases por las cuales estarán educados los seres a que pertenezcan dicha comunidad. Entonces, si el individuo nace en una sociedad con unos principios violentos, es evidente que esos individuos, ese conjunto de individuos, pues evidentemente va a replicar lo que se le ha enseñado para su futuro y para el constructo ya cuando se establezca como un ciudadano legal incluso. Entonces, es ahí donde entra esta parte de pedagogía en la que hay que eh, presentarle a la comunidad por qué razón la violencia no puede ser el camino, no ha sido el camino en la historia de nuestro país, no ha sido el camino y por qué no puede ser el camino, ¿sí? Tampoco. Entonces, esto es indispensable. Hay algo que quiero citar acá también, y es que el hecho que uno conozca la historia no significa que ya con eso hizo mucho. Entonces acá sí cito una parte del Centro Nacional que me parece muy interesante, donde dice, ante el dolor de los demás, ya conociendo esta historia, la indignación es importante, pero es insuficiente. O sea, no solamente basta con decir, pasó algo grave y no terrible, ¿sí? Sino lo que realmente se necesita es que los colombianos comprendan que el conflicto, eh, que este conflicto armado es el resultado de procesos sociales y políticos frente a los cuales es posible y preciso reaccionar. O sea, hay que crear una reacción, no solamente es quedarnos en la historia para compadecer, sino hacer todo un proceso de construcción para que eso no se vuelva a presentar. Eh, John Dewey dice que un ser cuyas actividades están asociadas con las de los otros tiene un ambiente social. Lo que hace y lo que puede hacer depende de las expectativas, exigencias, aprobaciones y condenas de los demás. Entonces volvemos a lo mismo. Se forma un entramado. Esto no es solamente, esto no depende de un individuo, esto no es una cabeza, sino es la construcción de la unión de las partes que componen la sociedad. Y las partes que componen la sociedad son la familia, es el colegio y la comunidad en general, ¿no? Entonces, precisamente por eso la pedagogía de paz, esta estrategia pedagógica de paz que se plantea, viene desde concientizar a la familia, de mostrar la historia, de crear una reflexión referente a la historia del país y por qué es importante empezar a desnormalizar algunos actos de violencia que se pueden presentar al interior de las familias. También, por otra parte, los maestros, porque también hay, o sea, si los maestros somos formadores, pero también necesitamos formación. Entonces, es crear espacios para que ellos también, nosotros, nos podamos formar y podamos fortalecer esa parte de pedagogía para la construcción de paz y que sea algo transversal, no solamente que pertenezca a un área, sino que se vuelva, e insisto en la expresión el entramado, ¿sí? Porque esto es algo que hay que entretejer entre todos. Entonces, por eso debe ser transversal. Entonces, nos toca a todos porque todos hacemos parte de la sociedad. Y por otra parte, pues obviamente ya los jóvenes, viendo todas esas prácticas y viendo que efectivamente tanto la familia como el entorno educativo está convencido de
de esas prácticas que llevan a la resolución de conflicto de una manera no violenta, pues se convencen que esa no es la forma de poder hacer ejecución. Entonces la violencia no es el camino, pero vemos que en la casa entonces hacemos un ejercicio, vemos que en la parte educativa hacemos el ejercicio y vemos que en la comunidad se va manifestando también en nuestro entorno inmediato, se va manifestando también esta serie de prácticas que llevan entonces a buscar caminos que no tenga que ver con la violencia, porque nosotros sabemos y tenemos que ser conscientes que el conflicto es inherente al ser humano. El problema no es que haya un conflicto, el problema es cómo se resoluciona ese conflicto. Entonces, es ahí donde la pedagogía de paz debe hacer todo su camino y todo su proceso para poder hacer un buen trabajo. Muy buenas noches para todos, que pasen muy buen día.